estudiando de la divinidad de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a seguir aprendiendo del tema que hemos comenzado, el cual es de la deidad de Dios, su naturaleza, su divinidad. Ya hemos citado bastantes versículos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos leído, hemos escuchado y nos da una idea de cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado a través de la Biblia que Dios es el creador. Dios es un espíritu, Dios es una esencia divina. Es tan grande que la mente humana no alcanza a mirar qué tamaño tiene. Es tan grande porque dice su palabra que no podemos ver su figura, porque es un espíritu, es una esencia divina. Gloria al Señor Jesucristo. También lo único que conocemos y que nos debe de quedar en nuestra mente y en nuestra conciencia, que Dios se transformó en varias figuras de diferentes cosas al pueblo en general, para que el pueblo creyera que es un Dios real y que es un Dios vivo, como nos dice Éxodo 19:9. Le dijo Dios a Moisés: reúneme al pueblo para que el pueblo oiga cuando yo hablo con ustedes y para que crean que soy real, ¿verdad? Éxodo 19:9. También conocimos de que Dios tenía un nombre y no lo llamaban también conocimos que Dios tenía un nombre y lo llamaban de diferentes sobrenombres o epítetos o apodos, pero un nombre propio que Él tenía para que se pudiesen allegar a Él, no se los había revelado a ellos todavía, porque no pertenecía para ellos. Gloria al Señor. Ese nombre era especialmente para usted y para mí, y es lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Otro tema que tomamos fue el de Jehová es Jesús. Hay demasiada evidencia bíblica la cual nos respalda a la hora de enseñar a las personas que quieran conocer acerca de esta divinidad, ¿verdad? Hemos leído bastantes versículos, se nos ha explicado, hemos entendido, y es lo que nos basta tener en nuestra conciencia, de que Dios se transformó de muchas maneras. Como les dije, tenemos mucha evidencia bíblica, la cual nos respalda a la hora de mostrarnos allá afuera. Por eso es importantísimo repasar, hacer apuntes, así como cuando vamos a la escuela de ciencia, de química, agarramos apuntes para la hora del examen. También nosotros deberíamos de agarrar apuntes para aprender más de la divinidad, para estar bien cimentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, decía Efesios 2:20. Esa es la verdadera doctrina. Allí debemos de fundar nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra casa espiritual, para que Cristo more en nosotros. Gloria al Señor. Así es de que es importantísimo, hermanos, tomar notas para poder seguir repasando y tener bien consabido quién es Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios en Salmos 24:1, dice: Jehová es dueño dueño de la tierra y de toda su plenitud y de todo lo que hay en ella, y de su casita también, hermano, y de su terrenito que tiene allá en México. Dios es dueño de ella también. No más, Dios nos ha prestado ese terrenito para que vivamos en él, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es de que vamos a decir, y dice Pablo, y lo afirma, dice en 1 Corintios 8:6, dice que no tenemos más de un Dios. Fíjense bien lo que dice: no tenemos más de un Dios. Luego sigue diciendo: no tenemos más de un Dios, al Padre del cual son todas las cosas, y ay, gloria al Señor. ¿No lo tenemos allá arriba, por favor? Gloria a Dios. No veo, hermanos, disculpen. Ya los años ya me están cobrando factura, gloria al Señor. Pero es parte de la vida. Pero eso no nos va a quitar el gozo, eso no nos va a quitar. Dice: nosotros, empero no tenemos más de un Dios, el Padre del cual son todas las cosas.
nosotros en Él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas. Fíjense bien, aquí está hablando el apóstol Pablo demasiado claro. No tenemos más de un Dios del cual son todas las cosas, y un Señor por el cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Aquí está clarísimo que el apóstol Pablo nos está dando a entender que el que creó en la antigüedad fue el Padre de las luces, como le dice Santiago 1:7. Y ese mismo Padre es el mismo Jesucristo que está presentando aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor, a la iglesia de Roma en los Corintios, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es de que para conocer al Hijo de Dios, a conocer al Hijo de Dios llamado Jesucristo, tenemos que desligarlo de su parentesco carnal con María. Tenemos que quitarle en realidad que es un ser humano completamente, nada más, sino que es divino también. Es por eso que estamos estudiando este tema tan importante, tan delicado, y que es un poco difícil explicarlo, ¿verdad? Porque en realidad no es tan fácil. Yo que tengo bastante tiempo estudiando esto, a veces se me hace difícil, gloria a Dios, pero bueno, gloria al Señor. Así es de que tenemos que desligar a Cristo Jesús del parentesco carnal, porque tenemos una cita donde Él habla en Mateo 12, 43, 47 al 49, cuando dice que lo querían buscar sus hermanos y su madre, y le dijo Cristo a los que le dijeron: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Fíjense nada más. Y nosotros conocemos que Cristo nació de una mujer. ¿Por qué estaba negando en ese momento a su madre? No que la estaba negando, sino se estaba dando a conocer que Él es de procedencia divina, ¿verdad? Es por eso que es importante seguir estudiando este tema. Tenemos una historia en el libro de Lucas 1:30 al 35, y aquí vamos a entrar en el tema, el cual sigue, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 1:30 al 35, dice que hay una historia de una mujer llamada María, que le fue enviado un ángel del Señor para que le diera una noticia. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El que sigue, hermana, por favor. 31. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás, María, parirás un hijo, y lo vas a llamar con el nombre de Jesús. Vamos a poner atención aquí. Llamarás su nombre Jesús. ¿Qué sigue diciendo al 34, por favor? Nos brincamos al 34. Entonces María dijo: ¿cómo será esto que no conozco varón? Ahí está el misterio. María no tenía marido, María no tenía esposo. María estaba desposada con José, y ella sabía la ley de Moisés, que era tremenda, era terrible. Tenía que llegar una mujer virgen al altar, porque si descubrían que no era virgen, la despreciaban. Por eso tuvo mucho cuidado Dios en este acontecimiento. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Sigue, hermana, 35, por favor. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. A María se le dijo: llamará su nombre Jesús. Entonces, con esta expectación vienen dos hermanas que van a continuar con este tema: ¿quién es el Hijo de Dios? O que si Dios siempre ha tenido un hijo. Y para eso va a estar pasando nuestra hermana Meli, y consiguientemente después sigue mi hermana Cárdenas. Así de que pásale a mi hermana, por favor. Ya miramos que María se le dijo que lo iba a llamar Jesús. Entonces le iban a nombrar Hijo de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a descubrir este misterio. Señor les bendiga. Nos seguimos gozando aquí, ¿verdad? Conociendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra. Esa escritura que acaba de nombrar el hermano, 1 Corintios 8:16,
8:6, que dice, pero nosotros tenemos no más de un Dios y un Señor Jesucristo. Haciendo a un lado la teoría de que Jehová es el Padre, Jesús es el Hijo. Con esta escritura queda declarado que a Dios no lo podemos dividir, porque Dios, principalmente a Dios, es espíritu. Y ese espíritu vino y hizo contacto con el ser humano a través del vientre de María. Y no es que María sea la madre de Dios. María fue la madre del velo Jesucristo aquí en la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Yo vengo a presentar al Hijo de Dios como el Salvador, como aquel que perdonó pecados. Y se me hizo muy interesante este tema, porque en el tiempo de Jesús, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, se escandalizaban al escuchar que Jesús también perdonaba pecados. En Lucas 5:18 al 21 dice la palabra del Señor: y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico, y buscaban cómo meterlo y ponerlo delante de Jesús. Jesús, al ver la fe con que ellos se movieron, porque no había cómo entrar, dice la palabra de Dios, que hicieron un hoyo en el techo para poder bajarlo a través de ese hoyo y pudiera estar delante de Jesús. Imagínese usted la fe de estos hombres en preocuparse porque ese enfermo recibiera sanidad. El cual, viendo la fe de ellos, Jesús le dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Perdonar pecados era una cosa importante para los fariseos y para el pueblo de Israel en la antigüedad. Los escribas reconocieron lo esencial que Jesús vino a traer a los hombres, y tenían razón cuando decían: solo Dios puede perdonar pecados. Pero la pregunta era: ¿quién en realidad era Jesús? Es que blasfema al hacer cosas que solo Dios puede hacer, decían los fariseos. ¿O es que Jesús no era un simple hombre, sino que era el mismo Dios? David conocía que Jehová era perdonador, según Salmo 86:5. Decía el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David había experimentado el perdón de Jehová cuando le falló. El pueblo de Israel no entendía que por más sacrificios, holocaustos que hacían de acuerdo a la ley, el pecado los seguía separando de Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado los había separado de Dios, y aunque cumplían con los ritos y ceremonias, su corazón estaba lleno de maldad. En Isaías 1, del 2 al 4, dice la palabra de Dios: oíd cielos y tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, no tiene conocimiento, mi pueblo. Aquí el Señor se quejaba.
En el siguiente verso dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al santo, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya ningún sacrificio podía quitar el pecado del corazón de este pueblo. En Hebreos 9:4 nos dice la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No era que Dios se había equivocado. Esto solo anunciaba que vendría un día cuando un solo sacrificio borraría el pecado y sería abolido para siempre. Era necesario un sacrificio donde el ser humano fuera completamente limpio de pecado. Porque los sacrificios que hacían en la antigüedad el pueblo de Israel solamente alcanzaban a limpiar ¿qué? La carne, dice la palabra de Dios. El Señor tenía preparado un cordero sin mancha ni pecado para expiar los pecados de la humanidad. En Isaías 55:7 dice el Señor: deje el impío su camino y vuélvanse a Jehová, que es amplio en perdonar. Decía el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Lo conocían como el Dios perdonador. ¿A quién? A Jehová en la antigüedad. Mas el Señor abrió la puerta de oportunidad para el pecador. En Isaías 1:18 dice: hablando el Señor, venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí hablaba el Señor mismo hablaba: ven y ponte a cuentas conmigo. Tu pecado yo lo puedo perdonar. No importa de qué color traigas tu pecado, yo tengo el poder para limpiarte. Fue necesario un sacrificio perfecto para limpiar lo que los sacrificios no podían hacer. En Hebreos 9:14 nos dice la palabra del Señor: porque la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación ¿de qué? De la carne solamente. Pero Isaías nos profetizó de un sacrificio que vendría a ser perfecto. En Isaías 53:1, un versículo tan conocido donde nos habla todo este capítulo de lo que fue el sacrificio del Señor en esta tierra. Dice en Isaías 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? En ese velo Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Era el mismo Dios habitando aquí entre su pueblo. Aquí quedó expuesta la forma en que sufriría el Mesías, el enviado, el ungido de Jehová, como él le llamaba, el siervo escogido. A su tiempo él vendría y estaría entre su pueblo para ofrecerse en sacrificios. En Isaías 7:14 dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 se cumplió esta profecía.
donde se traduce el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Fue llamado Hijo del Altísimo según Lucas 1:32. Fue llamado Hijo de Dios según Juan 1:49. Fue llamado Hijo de Hombre según Daniel 7:13. Y Hijo de Dios según Juan 3:18. Era Dios en Cristo reconciliando al mundo de pecado consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado. 1 Corintios 5:19. Así que, ¿habría alguna objeción para que Jesús perdonara pecados? Claro que no había ninguna objeción, porque en Él tenemos redención, ¿mediante qué? Mediante su sangre. El perdón de pecados, Efesios 1:7. Y de este Jesús dan testimonio todos los profetas. Los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados. Hechos 10:43. Sea pues notorio, varones hermanos, que por este Jesús os es anunciada remisión de pecados. Gloria a Dios. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este Jesús es justificado todo aquel que en Él creyere. Hechos 13:38. Él fue el Cordero inmolado por nuestros pecados y los de todo el mundo, según Juan 2:2. Y a través de su sangre tenemos perdón de pecados. Colosenses 1:14. La respuesta de Jesús a los escribas y fariseos fue esta. Y conociendo Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y anda? Dice el Señor Jesús, pues para que sepa toda la casa de Israel que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar también los pecados. Gloria a Dios. Marcos 2:8-10. Y es todo, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Híjole, para uno se nos es fácil entender la divinidad, pero yo soy una de las que se me es un poco difícil, ¿cómo se dice?, trazar un mensaje. Lo entiendo y todo, pero para explicarlo batallo un poco, pero verdad que el Señor nos va a ayudar. Bueno, estamos conociendo, ¿verdad?, lo que es, quién es Dios. Y ahora estamos mirando el tema, bueno, el hermano me dijo así, vamos a conocer quién es Dios y a quién le llama, o a qué se puede decir Dios le llama hijo, ¿verdad? En Hebreos 1:1, ¿va? Ya hemos entendido que dice la palabra de Dios que en otros tiempos, ¿va? Vamos a mirarlo para no estar. Gloria al Señor. No lo encuentro, ya me perdió. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, ¿verdad? Aquí nos está hablando que Dios, dice Dios, habiendo hablado de muchas formas, ¿verdad?, en muchas maneras, en esta ocasión se presentó como el Hijo, ¿verdad? Hemos entendido de que cuando Dios nos habla de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no es como la gente lo quiere hacer creer o como la gente lo cree,
que son tres, el Padre no, sino que se está tratando de un solo Dios manifestado en tres tiempos, en tres dispensaciones que no tienen nada que ver. Fíjese, allá dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y un Dios verdadero, o sea que ya son cuatro, ¿verdad? No es así. Es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso manifestado en tres dispensaciones. En 1 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios que grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice la palabra de Dios en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Notemos que la palabra verbo significa palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice la palabra de Dios que aquella palabra, dice que aquel verbo, en el 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y vimos y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesús. Aquella palabra desde el principio, aquella que retumbaba en el monte, aquella voz que el pueblo escuchaba, dice que vino y se manifestó en carne. Porque entonces en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Dios no tiene principio, no tiene fin. En el principio de la creación, en el principio de cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la palabra de Dios no es como la del hombre. La palabra del hombre es viento. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es una palabra que crea, no sé cuál es lo correcto, las cosas, ¿verdad? Dijo Dios, hágase los cielos, y los cielos se hicieron. Usted diga, hágase esto y no se hace, a menos que se ponga a hacerlo, se va a hacer. Y la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es una palabra que cría, creadora, crea las cosas. Dice la palabra de Dios el verbo de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. Primero voy a leer un texto que está en Juan 1:18. Mira el Señor. Dice aquí Juan 1:18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Pues ¿cómo que está en el seno del Padre? Pues que no estaba ahí con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios estaba ahí y estaba en la dimensión eterna, estaba en el seno del Padre. Para imaginarnos cómo en el seno del Padre, no podemos imaginarnos un seno, sino que es en lo profundo, en lo íntimo. Se puede decir que como aquí cuando dice el verbo de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. Tampoco podemos imaginarnos a Dios con una boca, ¿verdad? Una boca. ¿Cómo se imaginaría usted si imaginara a Dios con una boca? Si Dios dice que es aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener, imagínese qué tamaño sería su boca, ¿verdad? Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 36:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, ¿verdad? Dice que es esa voz que sale del núcleo de la esencia divina. Dice la palabra que Dios es espíritu y que Dios habita en luz inaccesible. De esa profundidad, de esa luz inaccesible donde nadie puede tener acceso, de ahí salió esa voz, ese verbo que vino a la tierra a tomar un cuerpo de carne como el suyo, ¿verdad? ¿Y cuál fue su misión? Vino, dice el Señor Jesucristo, dijo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dijo que vino a dejarnos ejemplo, a darnos ejemplo de que se puede vivir una vida en santidad porque Él la vivió. Dice que Él fue 100% Dios, 100% hombre.
Dice que él hizo pecado. ¿Sabe por qué? Porque hizo pecado, porque nació en un cuerpo de carne. Pero dice que, pero no, ¿cómo? Pero dice la verdad que se hizo pecado porque nació en un cuerpo de carne, pero no puso en práctica el pecado. O sea que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de carne, como el suyo y como el mío. Esta parte donde se habla que la boca de Dios está, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entender que boca de Dios no es, ni podemos imaginarnos una boca, ni menos una boca humana, como dicen ahí, Dios Padre, Dios Hijo, y lo llaman como la tercera persona, la segunda persona. ¿Cuál persona? Dios no es persona, Dios no es como usted y como yo. Dios dice que se hizo hombre, pero ya no. El apóstol decía, si a Cristo conocimos según la carne, mas ya no le conocemos, porque ya es espíritu. Dios tomó un cuerpo de carne y vino a esta tierra, pero hasta ahí llegó. Murió, resucitó y ahora está glorificado. Entonces, ¿por qué se imaginan a Dios en la tercera persona, la segunda persona? Simplemente imaginándolo en persona ya estamos, dice que nuestra alma se corrompe, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Boca de Dios se le dice al núcleo de la esencia divina, es el centro de su divinidad, porque Dios es espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, otra vez hablando de boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta palabra que Dios envió a la tierra traía una misión, una gran misión, ¿verdad? Y dice que vino y cumplió su misión. Podemos ver que durante tantos años, como dice que Dios hablaba por los profetas, todo, ¿verdad? Y la gente no entendía. ¿Qué dijo? Pues ni modo, no me queda otra. Tendré que yo enviar a mi Hijo amado, dice, que es su palabra. El Hijo de Dios es la palabra de Dios que sale de su esencia, del núcleo de la esencia divina. No podemos separarlo, no podemos hacer, como dicen, dos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. A usted, por ejemplo, su voz de usted es algo separado de usted. No, sale de adentro de usted. Si usted cierra su boca, no sale, está ahí. Entonces no podemos hacer separación. Esa palabra vino y cumplió su prometido. El plan de Dios es perfecto y esta palabra o verbo que fue enviado vino y cumplió su misión aquí en la tierra. Así dice Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. ¿Quién vino a hacer eso? La palabra que fue enviada. Gloria al Señor Jesús. Esta misma palabra lo confirmó, ¿verdad? Cuando dijo en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Verdad? Jesucristo le dijo, bueno, salí del Padre y he venido al mundo. En Juan 6:51, yo soy, dice, el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí estaba hablando la palabra, el verbo hecho carne. En Salmo 107:20 dice, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Porque esa es la condición que nosotros nos encontramos, en una ruina. Estábamos enfermos. Dice Isaías que éramos una podrida llaga, una hinchazón y podrida llaga desde la punta de la mollera hasta la punta de los pies. No había cosa buena en nosotros. Y esa palabra dice que fue enviada, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Gloria al Señor Jesús. Dios es espíritu y su palabra también es espíritu, y un espíritu no se puede ver ni palpar, pero podemos sentirlo, oírlo cuando nos habla, ¿verdad? Es la única forma que tenemos, ¿verdad? Los que vivieron en el tiempo de Jesús tuvieron la dicha de estar con Él,
de tocarlo, de palparlo, ¿verdad? Pero nosotros solamente escuchar su voz. ¿Cuál voz? La voz que sale a través de los siervos que predican la palabra de Dios. Ahí Dios sigue enviando su palabra, pero ya en espíritu. Sigue enviando su palabra, ¿para qué? Para todo aquel que la quiera escuchar. En Filipenses 2 dice, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué se hizo semejante a los hombres? Porque no era hombre. Dice números 9, algo así, que Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Entonces no podemos imaginarnos a Dios humanamente. En la palabra de Dios dice, en este texto a mí me encanta muchísimo, en 1 Juan 1:1, dice, lo que, otra vez hablando del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense, aquí estaba hablando Juan, ¿verdad?, de Jesús, que tuvieron la dicha de estar con él, los apóstoles, que dice que Juan el que se recostaba en el pecho del Señor, escuchándolo, él hablando. Fíjense qué gran dicha tuvieron ellos, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Verbo, la palabra de Dios. Dios le llama hijo a su palabra. Ese es el Hijo de Dios. Este Verbo se hizo visible, audible y palpable. Y aquí Juan está hablando de Jesús, que fue visto y oído y palpado por sus discípulos. Toda la plenitud, dice que por cuanto agradó al Padre, toda la plenitud de su espíritu quedó reunida en su velo de carne. El Verbo Jesús que se hizo carne, ¿verdad? Este texto también me encanta muchísimo, Juan 17. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Dice, dijera mi tía ya, la testigo de Jehová, ya ves, Jesucristo, ahí está el Hijo. No, aquí se está refiriendo a Jesucristo, el nombre que fue dado a los hombres, por el cual pueden ser, solamente por el nombre de Jesús podemos ser salvos. Dice, al cual has enviado, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está diciendo ahí, yo he glorificado tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Dios, la palabra, estaba ahí. Dice él que él estaba, cuando estaba criándolos, haciendo su creación. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna, no tiene principio tampoco. Es la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y guardaron tus palabras. Gloria al Señor. Qué bonita ver la palabra del Señor y cómo podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no estamos ahí ni viscos ni triscos. Tenemos, bueno, algunos con lente, ¿verdad? Pero la vista bien fija que solamente tenemos un solo Dios, que se ha manifestado en 3 dispensaciones, ¿verdad? Se manifestó como Padre en su creación, cuando hizo su creación, se manifestó como Hijo, el Verbo enviado a la tierra, que se manifestó como el Hijo de Dios, que vino a redimir al pueblo que estaba en tinieblas. Y la tercera manifestación, que es del Espíritu Santo, la cual aún sigue obrando, porque dice que es el Espíritu Consolador, es el que sigue guiando a la iglesia hasta la meta final. Sigue trabajando el Señor,
el Señor Él no deja. Los que nos dejamos de trabajar somos nosotros, pero Él sigue fiel, Él sigue firme en lo que Él prometió. En Mateo 16, déjenme leer este texto, Mateo 16, 14. Fíjense que aquí está una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Que le dice el Señor Jesucristo. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas que ha vuelto a la vida, ¿verdad? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el enviado. Fíjense qué bonito dice, y luego dice: entonces respondiéndole Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Fíjense nomás, para poder entender a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es necesario la revelación. No podemos entender a Dios con una mente humana, carnal, porque no se va a manifestar, ¿verdad? Dios se manifiesta cuando usted le quiere conocer y usted lo busca de corazón y usted le pide al Señor conocerlo más, Dios se le va a revelar. Por eso hay tanta confusión allá afuera que siguen creyendo en lo que Roma les estableció, y no es así. Tenemos 2 rodillas, un corazón y una boca para inclinarnos y pedirle al Señor que nos enseñe, que queremos conocerlo de verdad. Usted siempre sacamos eso, usted cuando conoce su novio o su novia y se va a casar, no se casa así a la primera, sino que quiere conocerlo primero, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer quién es nuestro Dios para poder amarlo, para poder estar seguros con Él, ¿verdad? Entonces fíjese qué bonito es cuando Dios se te manifiesta, cuando Dios te da el entendimiento, cuando Dios te da la revelación. Fíjese que le voy a contar algo que cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, estábamos en un lugar donde nomás nos bañaban de aceite y nos aventaban agua bendita con palmas y puras cosas de esas. Así nos tenían, con puros amuletos. Pero en nuestra casa nos reuníamos toda la familia y orábamos y le clamábamos al Señor. Queríamos conocer ese Dios, el Dios de Abraham. Queríamos conocer al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y fíjese qué bonito que Dios, un día estando todos reunidos orando en la casa y cantando alabanzas, Dios se nos reveló y nos dijo: yo soy. Fíjese, nosotros, también mi familia, mi esposo, todos testigos, que nosotros nos quedamos todos: oye, pues Él es Jesús, Jehová, Él es. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy. Y fíjese que fue algo tan glorioso que todos reunidos en familia tuvimos la revelación de que el de yo soy era el mismo de la antigüedad y era el mismo de nuestros tiempos. Gloria al Señor Jesús. Y pues me gocé en este día y espero que hayan gozado y que hayan entendido algo también y pues seguir buscando más cada día al Señor, ¿verdad? Y espero que les haya sido de bendición. Señor, bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Ya entendimos, ¿verdad, hermano? Ya estuvo clara la explicación de nuestra hermana Irma. Nosotros nos dimos cuenta que el verbo de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? No es una boca humana, como dijo la hermana, no es una boca humana, es el centro de la esencia divina. De ahí salió la palabra y se hizo carne, ¿verdad? Si tomamos boca de Dios, la tomamos literal, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Qué tan grande sería esa boca? ¿Dónde tendría un ojo? ¿Dónde tendría el otro?
cuando la palabra de Dios nos habla de boca, nos habla en un sentido figurado. En Jeremías 15:19, ya para terminar, dice la palabra de Dios: si tú te arrepientes de tu mal camino y sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Ya ven? Es un sentido figurado. Dios nos llama boca a nosotros. Si nos arrepentimos de nuestro mal caminar, Él nos restaura y vamos a poder hablar lo que Él quiere que hablemos. Por eso nos dice, vamos a ser como su boca. Gloria al Señor. Bueno, y así con esto